Hoy te muestro cómo hacer esta riquísima carne guisada en su propio jugo. Así que sin más, vamos a los ingredientes. En este caso, yo utilicé 2 cebollas blancas medianas cortadas en juliana. Bien, a esto le vamos a agregar el pimentón, que es nuestra figura de la receta de hoy. Una vez que hemos puesto bien y bastante pimentón en la cebolla, removemos o la integramos totalmente hasta que nos quede así como te muestro en la foto. Luego hacemos exactamente lo mismo con la carne. La carne, obviamente, carne para guisar, cortada en cuadraditos medianos. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Integramos bien nuestro pimentón con la carne. En caso de que te guste picante, existe el pimentón picante, eso va sobre gustos, así que ahí no puedo decir nada. Bien, una vez que hacemos esto, dejamos reposar más o menos media horita y comenzamos con la carne. No te olvides de poner todo el juguito que largó la carne junto con el pimentón y la vamos a dorar a un fuego medio alto durante más o menos unos 10-15 minutos. Aprovecho ahora para mandarle un beso enorme a mi tía Marta, que fue la que me pasó esta receta, que a su vez viene de una amiga de ella que es alemana. Ahora sí, hecha la aclaración, una vez que tenemos la carne bien dorada, la vamos a poner en una cacerola que la vamos a dejar ahí hasta que tengamos el otro ingrediente, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, ahí está, ponemos la carne con todo su jugo. Por favor, no se olviden de pasar todo el juguito a la cacerola. Y hacemos ahora exactamente lo mismo con la cebolla. Lo que vamos a hacer con la cebolla es simplemente ablandarla, dorarla, pocharla, en fin, como lo quieran llamar. Son unos 10 minutitos, nada más. Una vez que pasó ese tiempo y que veamos que la cebolla ha alargado su jugo y que está mucho más blanda, la ponemos en la cacerola junto con la carne y, repito, no se olviden, por favor, de poner todo el jugo dentro de la cacerola, porque va a ser lo que nos va a ayudar a cocinar esta carne. Bueno, una vez que tenemos la cebolla y la carne en la cacerola, nos queda mezclarlo bien, pero bien mezclado, que se integre todo. Una vez que tenemos eso, le agregamos un poquito de sal, eso va como siempre sobre gustos. Tapamos la cacerola y dejamos cocinar mínimo 1 hora y media. Una vez que tenemos eso, te muestro cómo queda. Fíjate cómo se cocinó, la verdad que queda muy, pero que muy buena la carne cocinada de esta manera. Una vez que tenemos la carne bien cocinada, le agregamos la crema de leche o la nata para cocinar, 200 mililitros. Mezclamos bien, que se integre toda la nata con el jugo que largó la carne, la cebolla, más el pimentón. Y una vez que tenemos todo bien integrado, volvemos a tapar y cocinamos por 10-15 minutos, no más. Y, señoras y señores, miren lo que sale de esa cacerola. Bueno, esto se puede acompañar con un puré de papas, con un arroz blanco, en fin, con lo que vos quieras. Se adapta a cualquier tipo de acompañamiento, según los gustos de cada uno. Bueno, ahí te lo dejo. Si te gustó el video, me regalás un buen like y no te olvides de comentarme cómo te quedó la receta. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Chao.